Hay que hacer políticas económicas distintas para luchar contra el paro. Hay que hacer políticas sociales, hay que hacer, bueno, ¿qué hacemos con el sistema educativo después de los desastres de Wert? ¿Qué hacemos con las universidades? No tenemos un modelo de universidad con el que podamos competir con lo que está haciendo la derecha. ¿Qué hacemos en política internacional? ¿Qué hacemos con Iberoamérica? Por ejemplo, donde además la última conferencia iberoamericana presidida por el rey se salvó de puro milagro, porque hubo que hacer un esfuerzo diplomático para que vinieran los jefes de Estado, que no vinieron todos. ¿Qué papel tiene España en el ámbito internacional, en la Unión Europea? ¿Nos quedamos en posición subalterna a las órdenes de Merkel? ¿Qué políticas hacemos de alianzas? ¿Vamos a la gran coalición con el PP, que será un proceso de abducción donde nos callarán? ¿O vamos a nuevas políticas articulando distintas fuerzas, trabajando la pluralidad? No hay que lamentarse por esto del bipartidismo que se esfuma, no hay que lamentarse. Primero porque no ha habido tal partidismo tanto como se dice, ¿verdad? Y segundo, porque aparte de que los partidos llamados mayoritarios hasta ahora pues tengan o tengamos los problemas que tenemos, es que la sociedad española ha cambiado mucho. Ya no se refleja solo en términos de dos partidos, y esto no va a desaparecer en 2 meses. Pero partamos de esta nueva situación y acostumbrémonos a trabajar de otra manera como partido. Mucha mayor proximidad a los ciudadanos, a los movimientos sociales, mayor capacidad de diálogo, mayor contacto con otras fuerzas políticas, es decir, una manera nueva, una organización más ágil, más flexible, más receptiva, con las antenas puestas a ver por dónde van y no llegar tarde a los problemas con soluciones que ya han caducado. Pues en fin, esta es la conclusión después de hablar de la situación actual y las reformas constitucionales. Lo dejas todo, sobre todo lo deja todo tan cerrado, cierra tanto el discurso, que es muy complicado, decir, sí, pero ahora, bueno, pues yo creo que él está abierto a que le preguntemos lo que... Antonio, la Comisión Ejecutiva Federal, ¿qué explicación ha dado del por qué el procedimiento tan rápido y tan institucional de apoyo a este tránsito del rey al príncipe, a esta abdicación y entrar en esa negociación antes de ir al Parlamento de la ley orgánica? Porque es que verdaderamente se puede ser posibilista, se puede inferir que hay que ser leales con lo que son las instituciones del Estado, como tú has dicho, pero eso no aboca a que tengamos que hacer una reverencia ante esa institución o ante el gobierno de España para decir, estamos ahí para lo que os haga falta. No, vamos a ver, estamos ahí para lo que haga falta y también hacen falta otras cosas. Sí. Y uno cuando se levanta, como tú has dicho, en su casa, mira primero cuáles son sus problemas. Nuestro problema después de estas elecciones, como casa socialista, casa del pueblo, no es baladí. No es baladí porque, tú lo has dicho, la fuga no puede ser coyuntural, la fuga puede ser estructural, la fuga de gente desencantada. Y precisamente la posición que ha tenido la Comisión Ejecutiva Federal con el secretario general a la cabeza, sin ninguna voz discrepante dentro de la Comisión Ejecutiva Federal, ni que yo haya oído tampoco en el grupo parlamentario, todos con un perfil de sotoboche bastante bajo. Entonces me preocupa mucho que sean mis representantes cuando yo he puesto mi cara, mi voto, mi ideología, mi vida, y además en mi trabajo muy peligrosamente, porque puedo perderlo en cualquier momento, y ve a uno la forma que tienen de cuidar esa casa, ¿no? Y de preocuparse por la mañana cuando salimos y decimos, todos esos que se fueron de la casa, utilizando el símil, los hijos pródigos estos del Podemos, ¿cómo van a volver viendo los mimbres que estamos subiendo, ¿no? Es lo que sí. ¿Alguna otra cuestión que tenga que ver con esto que queráis? Ya respondo a las dos. Bueno, pues esa pregunta nos la hemos hecho todos los militantes, ¿no? Vamos a ver, hasta que el rey abdica, ya nos estábamos preguntando la posición de Rubalcaba como que porque es una retirada que se anuncia, no dimite, pero queda en situación de interinidad, la ejecutiva, claro,
mucho hubiéramos deseado una división más clara, una comisión gestora, y que no solo la Ejecutiva Federal, sino el Comité Federal, órgano máximo entre partidos para debatir y decidir, en una situación como la que estamos teniendo, hubiera sido convocado, aunque solo fuera para aclarar, definir y votar las normas del Congreso Federal, porque pues, se han trasladado las normas de las primarias, me parece muy bien, a la consulta, a todos los militantes, para que efectivamente actuemos, al menos de manera consultiva, según el principio, un militante un voto, cosa que aún no hemos defendido mucho tiempo atrás. Eso requería un comité federal y no se ha convocado. Claro, hoy sabemos que si todo eso no se ha convocado y Rubalcaba no dimitió, no fue solo por gestionar cómo íbamos al Congreso extraordinario, sino por gestionar esta situación que ya se conocía. Por parte de Rubalcaba, Rajoy han dicho que algunos más, muchos días, si alguien tiene dudas de que va a ser candidata, ya sabemos con este dato que va a ser candidata. También. Entonces, bueno, como tú dices... Al respecto de eso, nos hemos planteado también aquí en los órganos de dirección del partido a nivel de Andalucía el dato que se le puede hacer de cara a las próximas elecciones andaluzas sin haber puesto su cara en un cartel para ser presidenta de la Junta de Andalucía y sin haber consolidado su liderazgo dentro del propio partido. Es que son dos cosas que van muy bien. Que yo sepa, no se ha planteado sobre el comité director ni en la ejecutiva. Pero bueno, luego vamos a ese asunto, si os parece, pero en fin, tampoco quisiera mucho extrañar porque hablamos de otra candidata que se tendrá que explicar si se presenta. Entonces, pero lo otro que ya es público, pues claro, por lo menos da mucho que pensar a mucha gente, a muchos militantes, a muchos votantes, a muchos posibles electores, unos que todavía y otros que ya no, sobre cómo se llevan estas cosas. Es verdad que ciertos asuntos de Estado no pueden ir con los focos, pero al menos, digamos, cuando se lleguen a ciertas conclusiones, que se expliciten y se hagan claras. Claro, ciertas fuerzas políticas, si se pretende un consenso respecto a estas cosas, no se ha contado con ellas. Por lo tanto, ya se rebotan y se alejan o no cuentan. Cuando es una cosa que se fragua entre PP y PSOE y algunos más de rebote, pues claro, luego salen las cosas como salen, ¿no? Y en este caso, claro, se lleva con una tal precipitación por la que a nosotros nos afecta, pues claro, con este ritmo de debate parlamentario, claro, que no te da tiempo ni a reunir a la ejecutiva. Aquí la ejecutiva no se ha pronunciado, solo se ha pronunciado Rubalcaba, y luego Soraya Rodríguez como portavoz del grupo parlamentario. Y Felipe González, que ha dicho que haya dicho, que se han ido sumando argumentos que se dan. Es una cuestión de Estado, no podemos actuar deslealmente, no nos podemos permitir ninguna frivolidad, sino que aquí hay que mantener, bueno, pues esa posición de bloque con el Partido Popular para mantener el consenso constitucional. Al final, Rajoy nos da las gracias por los servicios parlamentarios. El asunto es grave, el asunto es baladí tanto lo que está en juego como el procedimiento, lo que a nosotros internamente nos afecta. Yo creo que el Ejecutivo tiene que haber debatido esto, además, en fin, creo que la Ejecutiva, si importante es un Congreso extraordinario, importante es una decisión de este tipo. Pero hay mucho miedo. Hay miedo a la democracia cuando la ciudadanía tiene que pronunciarse en un referéndum. Hay mucho miedo a la democracia interna en un partido, incluidos los nuestros. Porque la democracia interna no es solo una consulta a ver qué candidato resulta, bueno, en unas primarias, que estas cosas funcionan como funcionan. Bueno, la democracia interna también es decidir sobre cuestiones de fondo como estas, con argumentos, ¿no? Y es verdad que la cuestión es muy importante y muy delicada. A mí cuando me han preguntado, y además como está público, bueno, he hecho público, además en la revista Público y en una entrevista, bueno, puedo dar cuenta de por qué tengo esa opinión. En este caso coincido con dos parlamentarios del Grupo Socialista que lo han planteado, hasta ahora sin éxito, no lo van a tener. Odón Elorza, bueno, y otro parlamentario, no me acuerdo del nombre, es de Baleares. Odón Elorza lo que ha planteado es que haya libertad de voto en el Grupo Socialista, para expresar cierta pluralidad desde la conciencia, desde la lealtad a la conciencia republicana. No, ha dicho la dirección del grupo que no va a haber esa libertad de voto en este caso. Otra cosa porque
pudiera darse, pero no hay capacidad explicativa. Nosotros pedimos libertad de voto con el 135, no hubo libertad de voto y hombre, nos pareció la situación muy dura y a nuestros compañeros del grupo parlamentario, pues no, era una situación muy delicada, aunque iba a salir por la gran mayoría, pero optamos por no votar, no llegamos a votar, ¿no? Sino que no votamos, no salimos en esa votación. Bien, ahora se pedía libertad de voto. Pero yo creo que lo que he manifestado, yo lo pongo aquí porque lo vais a ver escrito, si tenéis la oportunidad de verlo. ¿Por qué no se defendió o se ha mantenido una postura de abstención? Es delicado, no es fácil, reconozco que no es fácil, pero al menos, ¿por qué no se debatió? ¿Qué argumento hay para mantener una postura de abstención en este punto? Con todo respeto a las instituciones. Primero, una crítica a la precipitación que se plantea esto. No pasa nada si la sucesión tarda un mes en vez de 2 días, no pasa absolutamente nada. Os invito a leer un artículo sobre esto, por ejemplo, de Javier de Lucas, lo he puesto también en las redes, en Diario Crítico, no, en Infolibre. Magnífico. Bueno, no pasa nada, las instituciones nuestras tienen esa capacidad y esa flexibilidad de esta situación. Pero claro, es que hay mucho temor a eso, por lo que puede pasar entre medias. Una abstención, ¿cómo se justificaría, además de que sería posible, desde el punto de vista del Partido Socialista? Si estamos hablando de un proceso constituyente, pues podríamos decir, este asunto necesita que la ciudadanía exprese su posición a través de un referéndum. Y lo que queremos salvaguardar y lo que queremos comprometernos es a ese proceso y a ese referéndum sin prejuzgar el resultado. No se trata de imponer república, sino de que la ciudadanía se exprese. Y como se tiene que expresar por respeto a la ciudadanía, a la vez que por respeto a la institución, que toma la postura de abstención. ¿Qué pasa? ¿Que el PP nos iba a criticar? Pero si nos va a criticar igual. Que nuestro electorado, hay una parte que no lo iba a entender. Es que se dan explicaciones de las cosas para que nos entiendan. Si estamos viendo que no nos entienden, ¿por qué no nos explicamos? No porque no nos expliquemos y no estén de acuerdo con lo que decimos, es que no nos explicamos en muchas cosas. Y si nos explicamos a veces, pues, es decir, reconociendo que es un asunto delicado, que hay que tratar con mucha prudencia. Claro, cuando se entra en un pacto a toda máquina, ¿no? ¿Verdad? Y entramos en el... Claro, ahora entenderéis que porque a Felipe González se le fue lo del pacto de PP-PSOE, ¿no? Porque esto solo es el anticipo, ¿no? Esto es el anticipo. Imaginemos el resultado de unas elecciones generales donde las cosas salgan como salgan. Por ejemplo, si se trasladan, no mecánicamente, pero nos da un perfil el resultado de la europea respecto a qué puede pasar. Claro, ¿con qué partidos nacionalistas pactará el PSOE o de izquierda en un futuro Parlamento español después de unas generales? Yo pienso que hay que articular esos pactos, no con cualquiera, ¿verdad? Claro, si se entra en una dinámica de replantear el Estado federal plurinacional, estaremos en mejores condiciones. Si nos apuntamos a la unidad de España y Santiago que cierre, estamos perdidos. Pero es que esa es la posición de la derecha, no es la nuestra, conforme a nuestra trayectoria. Así que igual que se cede en términos neoliberales, cederemos por ahí. Y es lo que algunos no queremos, por lo que significa el Partido Socialista Obrero Español. Y su tradición socialista, de clase, republicana y federal, y laica. Está en juego todo lo que hemos defendido. Bueno, y en este caso, pues el pacto va por aquí y todo esto, claro, por eso hay determinadas prisas en ciertas operaciones de todo tipo, ¿no? Entonces, es verdad, en este sentido, yo no voy a hacer una crítica de Rubalcaba por la posición que ha tomado José Bernal, porque reconozco que no es un papelón, pero sí expongo la situación que pienso o la posición que podría haberse adoptado, ¿no? Y es la que han defendido estos diputados, pero ante las nulas posibilidades, pues se han ido a buscar refugio en la